Cualquier descubrimiento de un dodecaedro romano es notable e inusual, porque no hay más de 100 conocidos. Imagina sostener en tus manos un objeto que hace 2000 años era tan peligroso que enterrarlo era más seguro que usarlo. Un artefacto de bronce tan técnicamente avanzado que su mera existencia desafía todo lo que creemos saber sobre quién poseía el conocimiento en el mundo antiguo. Durante casi 2 siglos, este objeto ha descansado en vitrinas de museos bajo una etiqueta que admite en silencio: nadie sabe qué es esto. Pero en 2024, un laboratorio en Inglaterra abrió uno de estos objetos sellados durante milenios. Lo que encontraron atrapado en su interior no fue metal. No fue polvo. Fueron restos humanos quemados, mezclados con grasa animal y resinas aromáticas. Y de repente, el silencio absoluto de Roma sobre este objeto comenzó a tener un sentido aterrador. Lo que estás a punto de descubrir no es solo arqueología. Es la prueba física de un conocimiento que el Imperio Romano intentó borrar de la historia para siempre. Más de 130 objetos idénticos en concepto pero únicos en detalles. 12 caras pentagonales. Agujeros circulares de diferentes tamaños en cada superficie. 20 pequeñas esferas en cada vértice donde las caras se encuentran. Hueco por dentro. Hecho de bronce mediante la técnica de cera perdida, uno de los procesos metalúrgicos más sofisticados del mundo antiguo. Este no es un juguete primitivo, no es un error de fundición. Cada uno de estos objetos requería temperaturas de horno extremadamente altas, conocimiento profundo de aleaciones metálicas, y habilidad excepcional para crear una estructura geométrica perfecta con agujeros de diámetros variables, calculados con precisión. El costo del bronce combinado con las horas de trabajo especializado hacía que cada dodecaedro fuera genuinamente caro de producir. Sin embargo, ninguno lleva inscripciones, ninguno tiene marcas de fabricante, ninguno muestra símbolos de medición o números de identificación. Y aquí está el detalle que rompe toda lógica histórica. El Imperio Romano, obsesionado con documentar cada herramienta, cada arma, cada dispositivo doméstico, cada técnica de construcción en manuales técnicos escritos por eruditos como Vitruvio y Plinio el Viejo, jamás mencionó este objeto, ni una sola vez. En ningún mural, ninguna escultura, ningún texto administrativo, ningún manual militar, ninguna carta, ningún inventario recuperado del mundo romano aparece el dodecaedro, un objeto tan complejo, tan costoso, tan técnicamente demandante, no pudo haber circulado por las provincias romanas durante generaciones sin instrucciones, sin estandarización, sin que un solo burócrata lo registrara por escrito. En un imperio que estampaba su propiedad en cada ladrillo y cada moneda, la ausencia total de cualquier referencia escrita a estos objetos no puede ser un descuido. Algo más está sucediendo aquí. El descubrimiento que cambió todo. La mayoría de los artefactos metálicos romanos son descubiertos por detectores de metales aficionados, trabajando campos y lechos de ríos, removidos por arados, desplazados por siglos de inundaciones, emergiendo de tierra superficial alterada. El objeto de Norton Disney no fue así. Fue excavado por el Grupo de Historia y Arqueología de Norton Disney, un equipo local de voluntarios trabajando bajo supervisión arqueológica profesional. Salió del suelo, bajo protocolos estrictos, profundo bajo tierra, dentro de lo que los investigadores describen como un contexto sellado. Un contexto sellado significa que la capa de tierra que rodea el objeto ha permanecido completamente sin perturbaciones, desde el momento en que fue enterrado hasta que el equipo de excavación lo removió. Ninguna actividad humana posterior la atravesó, ningún evento natural la revolvió, nada se movió. Esto significa que el dodecaedro no fue dejado caer casualmente por un soldado de paso, no fue perdido por un artesano distraído. Fue colocado en la tierra deliberadamente y con cuidado, acompañado por fragmentos de cerámica y un pequeño grupo de monedas antiguas. Luego fue cubierto y dejado. Su condición física solo profundiza el problema. El espécimen de Norton Disney conserva una pátina suave, casi sin manchas, completamente intacta, sin grietas, sin evidencia de haber sido fundido para chatarra, sin desgaste, sin daños, sin astillas en ninguna de las 20 esferas en sus vértices. Los miembros del equipo de excavación describieron manipular algo que parecía haber sido fabricado el día anterior.
En el mundo antiguo, el bronce era extremadamente valioso. El bronce roto u obsoleto casi siempre era fundido y refundido en armas, herramientas o accesorios. Nadie en las provincias romanas cavaría un pozo profundo para enterrar cuidadosamente un objeto de bronce completamente funcional, caro y reutilizable, a menos que tuviera una razón que anulara la economía ordinaria de la época. Si el dueño lo hubiera estado escondiendo de ladrones o invasores, como era común con tesoros de monedas, habría marcado la ubicación y regresado una vez pasado el peligro. Pero el dodecaedro permaneció en el suelo durante casi 2000 años. La persona que lo enterró nunca tuvo la intención de recuperarlo o nunca tuvo la oportunidad. Piensa en lo que eso realmente significa. Bajar un objeto de bronce finamente elaborado, perfectamente intacto, a la tierra y dejarlo allí para siempre, no parece un acto de preservación, parece un acto de eliminación. Parece alguien intentando remover algo que había ido más allá del control ordinario, o intentando ocultar un artículo que podría haber estado estrictamente prohibido bajo las leyes de su tiempo. Todas las teorías colapsan. Durante 2 siglos, los investigadores han estado desesperados por encontrar un uso normal para estas cosas. Las funciones propuestas incluyen candelabro, herramienta para tejer guantes, peso estándar de mercader, telémetro de artillería, instrumento de topógrafo, reloj de sol de bolsillo, juguete, medallón religioso, dispositivo de prueba de monedas. Cada una de estas teorías ha sido probada contra la evidencia. Cada una ha colapsado. La teoría del candelabro ganó tracción, porque se encontraron rastros de cera en algunos especímenes, pero el diseño contradice inmediatamente la función. Con agujeros abiertos en cada cara, no puede retener cera derretida. Más condenatorio, no hay rastros de hollín en la superficie interna, sin marcas de quemaduras en el metal exterior, sin decoloración por calor en ninguna parte. La teoría de la herramienta de tejido colapsa igual de rápido. Las demostraciones modernas muestran que puedes enrollar hilo a través de las esferas para producir formas tubulares pequeñas, pero el trabajo textil romano se basaba en una técnica conocida como encuadernación de clavos, usando una sola aguja y una bola de hilo. Y si el dodecaedro hubiera sido una herramienta manual de uso diario, su superficie mostraría desgaste obvio. El análisis microscópico no revela abrasión en los bordes de los agujeros, sin pulido en las esferas, sin microfibras de lana, dentro de ninguno de los más de 130 especímenes examinados. Las teorías del telémetro, topógrafo y prueba de monedas fallan por la misma razón subyacente: estandarización. Un telémetro militar necesita calibración precisa. Sin embargo, no hay 2 dodecaedros que compartan dimensiones idénticas. Los 12 agujeros varían dentro de un solo objeto sin ninguna relación matemática consistente. No hay marcas de alineación. No hay eje fijo. Los topógrafos romanos ya tenían la groma, un instrumento documentado con brazos cruzados y plomadas que aparece en escritos romanos, en arte romano, y en las tumbas de topógrafos marcadas por piedras inscritas. El dodecaedro no aparece en ninguno de esos lugares. Cada intento de asignar al dodecaedro un papel en la vida mecánica diaria ha fallado. No puede contener líquido, no puede medir distancia, no puede soportar contacto físico repetido sin dejar marcas de desgaste. Es hueco, está lleno de agujeros, no lleva inscripciones. Y sin embargo, era lo suficientemente caro como para representar una inversión seria por parte de artesanos altamente calificados. La frontera oculta. La respuesta no yace en la forma del objeto, yace en dónde fueron escondidos los objetos. Cuando graficas las ubicaciones de los más de 130 dodecaedros descubiertos en un mapa, emerge un patrón que los primeros investigadores simplemente se negaron a ver. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Estos objetos nunca aparecen en el corazón de Roma. Están completamente ausentes de la península italiana. No aparecen en España ni en las ricas provincias orientales como Egipto o Siria. No se encuentran dentro de las principales ciudades taller. No aparecen en capitales provinciales ni en los campamentos militares centrales. Cada ejemplo conocido se agrupa a lo largo de los bordes norte y noroeste del Imperio Romano, concentrados en las regiones correspondientes a la Galia moderna, Germania y Britania.
Estas no eran el núcleo racional de la civilización romana. Eran zonas fronterizas, territorios donde las tradiciones celtas, los sistemas de creencias druídicas y las prácticas espirituales indígenas continuaban fluyendo silenciosamente bajo la superficie rígida de la ley romana. El mapa de distribución de estos objetos no es solo un mapa de geografía, es un mapa del límite entre dos sistemas de pensamiento completamente diferentes. Y se vuelve más revelador. Dentro de esas regiones fronterizas, los dodecaedros rara vez se descubren dentro de asentamientos romanos densos. No se encuentran en villas ni en pueblos de mercado. Aparecen cerca de antiguos cementerios, cerca de cruces de ríos poco profundos, cerca de pozos, cerca de los límites naturales que separaban las aldeas del bosque profundo. En la lógica espacial de los antiguos sistemas de creencias, particularmente dentro de las tradiciones celtas, los ríos, las tumbas y los bordes del bosque no eran características ordinarias del paisaje, eran espacios liminales, umbrales, donde el límite entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos se volvía delgado. Estos eran los lugares donde los antiguos pueblos prerromanos creían que se podía hacer contacto con lo que yacía más allá, lo que encontraron dentro. Después de que el dodecaedro de Norton Disney fue levantado de su contexto sellado, fue transferido a un laboratorio para el tipo de análisis químico que no era posible hace una generación. A lo largo de finales de 2024 y principios de 2025, el espécimen y varios otros dodecaedros bien preservados de sitios fronterizos comparables fueron sometidos a espectrometría de masas y análisis isotópico radiométrico. El equipo no examinó la superficie exterior. Fueron profundo al interior hueco, extrayendo moléculas orgánicas microscópicas que habían permanecido atrapadas dentro del metal poroso durante casi 2000 años. Lo que regresó del laboratorio no fue residuo metálico, no fueron fibras de lana, no fue contaminación ordinaria del suelo. El perfil de residuos identificó ácido esteárico, una forma de grasa animal alterada por calor, junto con resina de pino y aceite de lavanda. 3 sustancias históricamente asociadas con combustible, purificación ritual, humo perfumado y materiales de embalsamamiento utilizados en rituales funerarios durante la Edad del Hierro y dentro de contextos romanocélticos. La presencia de grasa animal quemada significaba que el objeto había sido expuesto a una fuente de alta temperatura controlada dentro de su núcleo hueco. Algo había sido incendiado dentro del dodecaedro. Pero el hallazgo más perturbador destrozó cualquier intento restante de clasificar este objeto como inofensivo. Mezcladas dentro del residuo de grasa quemada, había altas concentraciones de fosfato de calcio combinadas con micropartículas de carbono. Un análisis isotópico adicional apuntó a un solo origen: hueso humano cremado. Los rastros de hueso no eran contaminación reciente. La firma isotópica coincidía con la química del tejido óseo cremado, bajo condiciones típicas de la Edad del Hierro y el período romano temprano. El fosfato de calcio se había fusionado con las micropartículas de carbono en patrones que solo se forman cuando el hueso se expone a fuego sostenido en presencia de grasa orgánica. Este no era un objeto que casualmente fue enterrado en un cementerio y recogió contaminación pasivamente durante siglos. Este era un objeto que había sido utilizado deliberadamente y repetidamente para quemar mezclas que incluían los restos físicos de seres humanos muertos. El dodecaedro romano no es una herramienta de medición, no es una forma decorativa pasiva, es un objeto diseñado para contener y combustionar los restos físicos de seres humanos, el dispositivo que liberaba a los muertos, la verdad que intentaron ocultar. Esta evidencia forense crea una contradicción directa con todo lo asumido previamente. Tanto en las tradiciones funerarias romanas como celtas, los restos de los muertos eran tratados con estricto cuidado. Después de la cremación, cenizas y fragmentos de huesos eran cuidadosamente recolectados y sellados dentro de urnas cerradas de cerámica o vidrio, protegidos del viento y la humedad. Sin embargo, el dodecaedro desafía ese principio por completo. Está abierto en cada cara. 12 agujeros conducen directamente a su centro hueco. Colocar cenizas, grasa animal y resinas aromáticas dentro de una estructura como esta no ofrece preservación alguna.
Un solo movimiento de aire sería suficiente para dispersar todo en el interior. Este diseño nunca fue destinado a contener o proteger los restos de los muertos. Fue construido para interactuar con el entorno circundante. Fue construido para dejar salir cosas. La geometría de 12 lados combinada con aberturas de diámetros variables en caras opuestas no es aleatoria. En términos de física moderna, ese tipo de estructura crea un sistema complejo de regulación de flujo de aire. Cuando una mezcla de grasa animal combustible, resina productora de humo y ceniza humana se enciende dentro del núcleo hueco, la geometría controla el proceso. Las aberturas de diferentes tamaños regulan la entrada de oxígeno, sosteniendo la combustión dentro de la cámara. Al mismo tiempo, dirigen el movimiento del calor, el aroma y el humo. A medida que el aire calentado que lleva partículas microscópicas de ceniza es forzado a través de las aberturas superiores más pequeñas, la presión aumenta y acelera el flujo, liberando humo en corrientes estrechas y dirigidas, en lugar de una nube sin forma. Y las pequeñas esferas en cada vértice nunca fueron decoración, eran patas. Elevaban el objeto sobre cualquier superficie plana en la que descansaba, permitiendo que el flujo de aire continuo entrara desde abajo. Las esferas eran una parte funcional del sistema de respiración del objeto. Ahora coloca este dispositivo en su entorno previsto: un ambiente ritual cerrado, una tienda, una cueva, una cámara funeraria sellada con una sola abertura baja para ventilación. Coloca el dodecaedro en el centro. Enciende la mezcla en su interior. El humo de los restos humanos quemados, la grasa animal y las resinas aromáticas no se dispersaría al azar. Sería moldeado por el objeto, canalizado a través de las 12 aberturas, proyectado al espacio circundante en patrones simétricos, acompañado por sombras pentagonales cambiantes, proyectadas en las paredes por la llama interna. Los muertos no eran simplemente honrados en este ritual. Sus restos eran activamente dispersados en el aire, inhalados por los vivos, respirados por las personas reunidas en la habitación, creando un estado intenso de conexión psicológica y espiritual con el difunto que el lenguaje moderno llamaría un rito necromántico. Este objeto no fue diseñado para contener a los muertos. Fue diseñado para liberarlos al medio ambiente y a los cuerpos de las personas reunidas con él. Conclusión, y llamado a la acción. Las implicaciones de esta interpretación han desencadenado una reacción silenciosa, pero firme dentro de la comunidad patrimonial. Y el patrón refleja incómodamente de cerca la forma en que las propias autoridades romanas parecen haberse comportado. Tras informes internos en 2025 que confirmaron residuos de fosfato de calcio y rastros microscópicos de hueso humano quemado dentro de varios especímenes bien preservados, museos locales en toda Europa retiraron silenciosamente sus dodecaedros de la exhibición pública. La justificación oficial fue reevaluación de condiciones de conservación. Nadie emitió un comunicado de prensa. Nadie convocó una conferencia. Los objetos simplemente desaparecieron de sus vitrinas y las placas explicativas se fueron con ellos. Existe una frase latina específica que aparece en documentos administrativos romanos de las provincias fronterizas al describir prácticas rituales indígenas que involucran fuego y restos humanos. Res non commemorandi. Cosas que no deben ser conmemoradas. No cosas que no existen. Cosas que no deben ser registradas. Roma era extraordinariamente alfabetizada. Sus administradores registraban envíos de grano, movimientos de tropas y evaluaciones fiscales con minuciosidad burocrática. El silencio alrededor del dodecaedro no es ignorancia, por lo tanto, es una decisión política. Los viejos pueblos fronterizos descubrieron, a través de siglos de prueba, cómo usar la combustión controlada y el flujo de aire geométrico para producir un efecto psicológico y espiritual específico durante los ritos. Codificaron esa comprensión en un objeto físico reproducible. Esto era una tecnología genuina con su propia lógica interna. Eso no es superstición, eso es física aplicada ejecutada en bronce, por personas cuyo conocimiento técnico en este dominio específico parece haber excedido al de la civilización que los describía como salvajes. La autoridad romana, cuando se enfrentó a ese conocimiento en la frontera norte, respondió no integrándolo en su propio cuerpo de ciencia,
no documentándolo o estudiándolo. Lo suprimió, lo criminalizó, se negó a escribirlo. El objeto que ahora llamamos cortésmente el dodecaedro romano puede llevar un nombre arraigado en geometría e imperio, pero ambas etiquetas funcionan como máscaras, ocultan un pasado moldeado por fuego, por ritual prohibido y por los restos físicos de los muertos, deliberadamente respirados en el aire por los vivos. El hecho de que más de 130 de estos objetos sobrevivieran, dispersos a lo largo de la vieja frontera, mientras que ningún autor romano jamás admitió que existían, nos dice exactamente qué partes de la historia el imperio quería borrar. Sobrevivieron porque fueron enterrados, escondidos deliberadamente, en lugares donde el suelo podía mantenerlos. Si llegaste hasta el final de este video, eres el tipo de persona que quiere la versión de la historia que no viene envuelta en mármol. Suscríbete al canal Wise, activa la campana de notificaciones, y déjame saber en los comentarios qué artefacto quieres que investigue a continuación. Hay más objetos ahí fuera que el registro oficial se ha negado a explicar. Nos vemos en el próximo misterio.